Me agarró de la mano y susurró con un temblor que parecía un ruego. No le digas a nadie lo de esta noche. Sus dedos se aferraban como si esa presión fuera lo único que podía salvarlo de hundirse. Sentí el pulso en mis sienes, el mismo ritmo frenético que recorría su cuerpo. Entendí en ese instante que nada volvería a ser igual. Mateo y Álvaro llevaban 3 años compartiendo casi todo en Madrid. Eran inseparables, tardes de estudio, cafés robados antes de los exámenes, confidencias sobre miedos y sueños. A simple vista, cualquiera habría dicho que eran los mejores amigos de la universidad y nada más. Pero bajo esa normalidad empezaba a abrirse una grieta peligrosa. Lo que callaban tenía más fuerza que lo que decían. Mateo lo sentía cada vez que Álvaro reía demasiado cerca, cuando sus hombros se rozaban en la biblioteca o cuando la complicidad era tan evidente que resultaba insoportable ocultarla. Había tratado de convencerse de que era simple afecto, la intensidad natural de una amistad verdadera. Pero en lo más profundo sabía que había algo que escapaba de su control. La noche de la fiesta lo confirmó todo. Habían ido juntos, como tantas veces, pero desde el primer minuto Mateo notó un aire extraño. Álvaro, con esa seguridad que siempre lo distinguía, se movía entre la multitud como si la casa le perteneciera. Saludaba a todos, bromeaba, bebía. Mateo lo observaba desde la esquina, con un nudo en el estómago que no lograba disimular. El momento llegó sin aviso. La música cambió, el bullicio se transformó en un compás más lento y las luces se atenuaron. Álvaro lo miró y extendió la mano. No dijo nada, no hizo falta. Era una invitación directa, imposible de malinterpretar. Mateo sintió que le faltaba el aire, como si estuviera a punto de dar un salto al vacío. Durante un segundo pensó en negarse, en apartar la mirada y fingir que no había entendido. Pero sus propios pies lo traicionaron y aceptó la mano. La piel cálida de Álvaro contra la suya desató una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo. No estaban en una pista de baile, estaban cruzando una frontera invisible. Se movieron con torpeza al principio, sin ritmo, como dos cuerpos que no sabían qué hacer con tanta tensión acumulada. Sin embargo, poco a poco, el silencio entre ellos comenzó a pesar más que la música. Los demás desaparecieron, los murmullos se volvieron un ruido lejano, y solo existía ese contacto, esa cercanía imposible de ignorar. Mateo no recordaba la canción que sonaba, ni las voces alrededor. Solo podía pensar en la mano en su cintura, en la presión de los dedos que parecían querer retenerlo en ese instante para siempre. La realidad se distorsionó hasta quedar reducida a un latido compartido. Cuando la música terminó, ninguno de los dos se apartó. Permanecieron unos segundos más, suspendidos en un silencio que lo decía todo. Álvaro bajó la mirada, como si buscara una respuesta en un lugar que también le daba miedo. Mateo sintió el vértigo de entender que ya no había marcha atrás. Caminaron hacia la salida sin hablar. El aire fresco de la calle parecía incapaz de aliviar la tensión que arrastraban. Cada paso alejaba el ruido de la fiesta, pero acercaba un peligro mayor, enfrentarse a lo que acababa de ocurrir. Mateo evitaba mirarlo, aunque era consciente de cada movimiento a su lado, del roce fugaz de sus manos que amenazaban con volver a encontrarse. Esa noche, en medio de la ciudad que nunca dormía, comprendió que la amistad había quedado atrás. Lo que nacía no tenía nombre seguro ni promesa de futuro, pero ardía con una intensidad que no permitía negarlo. Y aunque una parte de él deseaba escapar, otra parte, la más sincera, suplicaba en silencio que ese instante nunca terminara. La mañana siguiente pesaba como si el mundo hubiera cambiado de sitio.
Mateo despertó con la memoria aún impregnada del contacto en la fiesta, con la certeza de que lo ocurrido no había sido un error pasajero. Lo había sentido real, inevitable. Durante horas caminó por la ciudad intentando ordenar las ideas, con la esperanza ingenua de que, al volver a ver a Álvaro, todo tendría una explicación clara. Pero la realidad lo golpeó sin aviso. Al mediodía, mientras buscaba en la cafetería de la facultad. Lo escuchó de boca de otros. Álvaro estaba saliendo con una chica. El nombre corría entre los pasillos, acompañado de comentarios triviales y risas cómplices. Nadie lo cuestionaba, nadie lo veía extraño. Era, para los demás, una confirmación de lo evidente. Para Mateo, en cambio, fue una punzada directa al pecho. Se quedó inmóvil, observando a lo lejos cómo Álvaro hablaba con ella. El gesto despreocupado, las manos que se movían con naturalidad, todo parecía encajar demasiado bien en un papel que no podía ser auténtico. Mateo entendió de inmediato que no era amor lo que sostenía aquella escena, sino miedo. Un disfraz construido para calmar preguntas, para seguir encajando en un mundo que no perdonaba desviaciones. La traición no fue a su corazón, aunque le doliera como tal. Fue al secreto que compartían, a esa frontera que habían cruzado juntos la noche anterior. Álvaro había decidido negarlo antes incluso de darle forma. Y esa negación, vestida de normalidad, lo hacía sentir invisible. Quiso enfrentarlo, exigir una explicación. La rabia le subía como fuego, pero se contuvo. Sabía que, si hablaba en ese momento, lo único que lograría sería exponerlos a todos. El silencio se convirtió en su escudo, aunque por dentro se sentía desgarrado. Caminaba entre compañeros que lo saludaban con naturalidad y al mismo tiempo, cada palabra le sonaba hueca, como si ya no perteneciera a ese lugar. Por la tarde, Álvaro apareció en su mesa de estudio con el gesto de siempre, como si nada hubiera pasado. Mateo fingió atención a los apuntes, incapaz de mirarlo a los ojos. Escuchaba su voz, reconocía la familiaridad de cada frase, pero la distancia entre ambos crecía como una pared invisible. La noche anterior había sido un salto al vacío compartido, ahora, Álvaro fingía que jamás había ocurrido. Mateo comprendió entonces que la soledad podía sentirse incluso acompañado. Todo lo que había callado se acumulaba en su garganta, pero permanecía mudo. No podía confesar lo que sentía, no podía reclamar nada, porque no había un ellos reconocido. Lo único que tenía era una verdad oculta que el otro estaba dispuesto a enterrar bajo la mentira de una relación improvisada. En los días siguientes, el rumor se consolidó, Álvaro tenía novia. La gente lo repetía con naturalidad, como un dato más, y cada vez que Mateo lo oía era como si el suelo se deshiciera bajo sus pies. Empezó a evitar conversaciones, a encerrarse en largas caminatas sin rumbo, con la sensación amarga de haber sido utilizado, aunque en el fondo supiera que Álvaro también era víctima de su propio miedo. Ese descubrimiento, sin embargo, no lo consolaba. Lo hacía sentir aún más perdido. Porque si el otro no era capaz de sostener lo que había nacido entre ellos, ¿cómo podría hacerlo él? La traición no solo había abierto una grieta en su confianza, también había sembrado la duda sobre sí mismo, sobre su capacidad de aceptar lo que llevaba años negando. Cada vez que lo veía caminar con ella, sonriendo como si nada, un vacío se expandía en su interior. No era celos, no exactamente, era la certeza de que lo más íntimo que habían compartido se reducía ahora a un secreto que solo él reconocía como verdadero. Y ese secreto empezaba a pesar demasiado. Mateo calló. Calló porque no quería perderlo del todo, porque temía que al decir una sola palabra todo se rompiera. Pero en el fondo sabía que el silencio también destruía, aunque más lentamente.
Era el comienzo de un abismo que se abría bajo sus pies y ya no estaba seguro de si tendría fuerzas para evitar la caída. Los rumores comenzaron como un murmullo difuso en los pasillos. Nadie decía nada directamente, pero las miradas lo seguían a todas partes. Mateo lo notaba en los silencios incómodos cuando entraba en clase, en los gestos que se apagaban de repente si él pasaba cerca. Al principio intentó convencerse de que era paranoia, de que nadie podía haber visto nada. Pero la incomodidad de los otros confirmaba lo que más temía: alguien había hablado. Las preguntas no tardaron en aparecer. Una tarde, en medio de un descanso, un compañero lo observó con una sonrisa burlona y lanzó la frase como si fuera una broma inocente: querían saber si él y Álvaro estaban juntos. Mateo sintió que la sangre le golpeaba en las sienes. Respondió con evasivas, riéndose como si aquello fuera absurdo, pero por dentro temblaba. La sospecha ya estaba instalada, y cada comentario, cada risa ahogada a sus espaldas, lo hacía más evidente. Álvaro, en cambio, mantenía intacto el papel que había elegido. Con su supuesta novia a su lado, proyectaba una imagen de normalidad que lo blindaba de cualquier acusación. Para los demás, todo encajaba. Para Mateo, era una tortura constante. Sentía que caminaban por el mismo campus pero en mundos distintos, uno protegido por la mentira, el otro expuesto por la duda. La presión no se limitaba a la universidad. En casa, las cosas empeoraron. Una noche, durante la cena, su hermano mayor comentó con ironía que últimamente se escuchaban demasiadas historias de gente que se olvidaba de lo que era correcto. No mencionó nombres, pero el mensaje era claro. Añadió que esas conductas solo servían para avergonzar a las familias. Mateo tragó en silencio, incapaz de replicar. Las palabras lo atravesaron con la fuerza de una sentencia. A partir de entonces, cada conversación en casa se convirtió en un terreno minado. Cualquier referencia a parejas, a futuro o a hijos venía cargada de insinuaciones. Sus padres, sin saberlo, reforzaban esa atmósfera opresiva con preguntas aparentemente inocentes: cuando iba a presentar a una chica, si pensaba formalizar algo serio. Mateo respondía con frases cortas, esquivas, intentando mantener la fachada, pero cada palabra lo hundía más en una sensación de traición hacia sí mismo. En la universidad, el aislamiento se intensificaba. Los amigos con los que antes compartía risas ahora parecían medir cada palabra. Nadie lo rechazaba abiertamente, pero la distancia era palpable. Ese vacío social dolía tanto como los comentarios directos. A veces escuchaba su nombre entre frases cortadas, seguido de risas contenidas. Otras veces eran solo gestos, miradas rápidas, sonrisas incómodas, silencios que pesaban más que cualquier acusación. Mateo empezó a evitar espacios comunes. Se refugiaba en bibliotecas casi vacías, en paseos largos por calles secundarias, en cualquier lugar donde pudiera escapar de la sospecha permanente. El miedo no era solo a ser señalado, sino a la confirmación de que todo lo que había intentado guardar en secreto ya no le pertenecía. El recuerdo de aquella noche con Álvaro se transformaba en una daga. Lo que había sido un momento de verdad ahora era una sombra que amenazaba con arruinarlo. El conflicto interno crecía. Había en él un deseo enorme de gritar, de asumir lo que sentía sin importar las consecuencias, pero al mismo tiempo lo frenaba un terror antiguo, heredado de frases como las de su hermano o los silencios reprobatorios de sus padres. La vergüenza no era suya, pero la cargaba como si lo fuera. Los días se hicieron insoportables. El ambiente estaba marcado por una hostilidad velada, nunca explícita pero constante. Cada risa apagada, cada insinuación, cada pregunta disfrazada de broma lo empujaba más al borde. Sabía que no podía seguir callando indefinidamente,
pero tampoco veía una salida. La mentira de Álvaro lo protegía a él y el silencio lo hundía a él. La balanza nunca había estado tan desigual. En ese laberinto de presiones y juicios, Mateo comprendió que la peor condena no venía de los demás, sino del propio miedo a enfrentarlos. Y mientras más lo evitaba, más se encogía su mundo, hasta convertirse en una jaula invisible. La tensión acumulada terminó por estallar una tarde cualquiera, sin previo aviso. Mateo llevaba días con la rabia contenida, observando cómo Álvaro mantenía intacta la farsa de su relación con aquella chica, mientras él cargaba solo con las miradas y los rumores. Ya no podía más. El encuentro ocurrió en un pasillo vacío de la facultad. Álvaro se acercó como si todo fuera normal, con esa confianza que siempre lo había distinguido, pero Mateo no soportó su serenidad fingida. El reproche salió de golpe, cargado de dolor, lo llamó cobarde, lo acusó de esconderse detrás de una mentira y de traicionar lo que habían compartido. Dijo que todo había sido un engaño, que lo había arrastrado a un lugar sin salida para luego abandonarlo. Álvaro intentó defenderse, balbuceando que no era tan sencillo, que necesitaba tiempo, que no estaba preparado para enfrentarse a todos. Pero las palabras sonaban huecas, incapaces de calmar la herida. Mateo lo interrumpió, asegurando que el miedo no justificaba la traición, que al negar lo ocurrido no solo se protegía a sí mismo, sino que lo destruía a él. La discusión fue breve, pero definitiva. Álvaro bajó la mirada, incapaz de sostenerla, y Mateo se alejó con la sensación de haber roto algo irreparable. La amistad que los había unido durante años se desmoronaba junto con la confianza, y lo que había empezado como un secreto compartido se convertía ahora en una distancia imposible de salvar. Desde ese día, el silencio entre ellos fue más cruel que cualquier insulto. Ya no se buscaban en los pasillos, ya no compartían mesas en la biblioteca ni charlas hasta la madrugada. El vacío era absoluto, y cada vez que Mateo lo veía de lejos, sentía un dolor agudo, como si le arrancaran algo esencial. La desesperación comenzó a instalarse en su vida cotidiana. Intentó distraerse con clases, con salidas, con conversaciones triviales, pero nada lograba llenar el hueco. Incluso cuando estaba rodeado de gente, la soledad lo perseguía. No era solo la ausencia de Álvaro, era la certeza de que lo había perdido por completo. En más de una ocasión pensó que lo mejor sería olvidarlo todo, convencerse de que lo ocurrido había sido una ilusión. Pero cada intento fracasaba. El recuerdo de aquella noche, de la mano extendida en medio de la fiesta, del silencio compartido bajo la luna, volvía con una claridad insoportable. No podía escapar de eso porque era lo más verdadero que había vivido. El dolor lo llevó a aislarse aún más. Rechazaba invitaciones, evitaba a sus amigos, caminaba sin rumbo por la ciudad como si buscara en las calles una respuesta que nunca llegaba. Se descubría observando a parejas desconocidas y sintiendo una envidia amarga, no por lo que eran, sino por la libertad con la que se mostraban. Una libertad que él ni siquiera podía imaginar. Hubo noches en que se preguntó si todo habría sido más fácil si nada hubiera ocurrido. Si nunca hubiera aceptado aquella mano, si hubiera seguido viviendo en la comodidad de la mentira. Pero al mismo tiempo sabía que esa idea era imposible, aunque doliera, aunque lo destrozara, lo que había sentido era tan real que no podía desear no haberlo vivido. La contradicción lo consumía. Por un lado, necesitaba huir, enterrar cualquier rastro de lo que había pasado. Por otro, sentía que sin Álvaro todo carecía de sentido. Esa ausencia lo vaciaba, le quitaba el aire. Era como si hubiera descubierto un mundo nuevo y luego lo hubieran cerrado de golpe, dejándolo atrapado entre la nostalgia y el miedo. Cada día que pasaba, la certeza se volvía más clara, podía mentirse a sí mismo,
Podía aparentar que nada había cambiado, pero la verdad era otra. Álvaro ya no estaba a su lado, y la vida sin él era una sucesión de horas vacías. Lo que más lo atormentaba no era la pérdida del amor que apenas había empezado a nacer, sino la destrucción de la amistad que había sido el centro de todo. En ese vacío, Mateo comprendió que huir de los sentimientos no servía de nada. Por más que lo intentara, cada pensamiento regresaba al mismo lugar, a Álvaro, al miedo, a la traición y al abismo que ahora lo separaba. Y aunque lo negara, aunque fingiera indiferencia, sabía que su vida ya nunca volvería a ser completa sin él. Pasaron los meses con un silencio que parecía definitivo. Mateo intentó reconstruir su vida a pedazos, evitando los lugares donde sabía que podía cruzarse con Álvaro. Se refugió en los estudios, en ocupaciones rutinarias, en cualquier distracción que le permitiera no pensar. Pero en lo más profundo, la ausencia seguía presente, como una herida que no terminaba de cicatrizar. Lo inesperado llegó en primavera. Un rumor distinto empezó a circular en la facultad. Álvaro había hablado con sus padres, con algunos amigos cercanos, y les había contado la verdad. No más disfraces, no más excusas. Nadie sabía exactamente qué lo había empujado a hacerlo, pero todos coincidían en que había sido un gesto valiente. Cuando Mateo lo supo, no quiso creerlo. Pensó que sería otra invención, una exageración más de los pasillos. Sin embargo, los días siguientes confirmaron que no era un rumor vacío. Algunos compañeros hablaban con respeto, otros con burla contenida, pero todos coincidían en que algo había cambiado en él. Ya no se ocultaba. Había decidido enfrentarse a aquello que tanto temía. Álvaro mismo lo reconoció en voz baja, en una conversación que Mateo escuchó de lejos. Admitía que el miedo lo había llevado a perder lo más valioso, que había traicionado no solo a su amigo, sino a sí mismo. Decía que ya no estaba dispuesto a seguir viviendo de esa forma, que prefería cargar con las críticas antes que con el peso de la mentira. Mateo recibió la noticia con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Durante semanas había soñado con oír esas palabras, pero ahora que llegaban, ya no sabía si era capaz de confiar. Le dolía pensar que hacía falta tanto tiempo y tanto daño para que el otro se atreviera a dar un paso que, para él, había sido decisivo desde aquella primera noche. El reencuentro ocurrió sin que lo planearan. Fue en la misma banca donde meses atrás habían compartido confidencias en la penumbra, cuando todo parecía posible y, al mismo tiempo, imposible. Álvaro estaba sentado, cabizbajo, como esperando algo. Mateo pasó de largo, dudó unos segundos y luego se detuvo. Sabía que no podía seguir huyendo eternamente. No hubo palabras grandes ni gestos solemnes. Álvaro levantó la vista, con un cansancio distinto al que Mateo recordaba. En su expresión había algo nuevo, no la máscara de siempre, sino una serenidad extraña, nacida del hecho de haber dejado de esconderse. No pidió perdón de forma explícita, pero lo reconocía todo con la mirada. Mateo se sentó a su lado en silencio. El banco parecía cargar con el peso de todo lo ocurrido, como si guardara la memoria de sus encuentros pasados. No hablaron durante un largo rato. Solo el murmullo distante del campus acompañaba ese momento. La tensión no desaparecía, pero se había transformado en otra cosa, una pausa, un respiro necesario. Álvaro murmuró que había perdido demasiado por miedo, que nunca se lo perdonaría por completo. Añadió que tal vez ya era tarde, pero necesitaba demostrarle que estaba dispuesto a cambiar. Mateo no respondió de inmediato. Recordaba cada herida, cada día de silencio, cada noche de soledad. Sin embargo, también veía al frente a alguien que había tenido el valor de enfrentarse a lo que tanto tiempo negó. El futuro seguía siendo incierto.
No había promesas, ni declaraciones, ni reconciliaciones definitivas. Pero ese encuentro era un primer paso. No estaban juntos, no todavía. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no se sintieron enemigos ni extraños. Mateo entendió que el rechazo del mundo seguiría existiendo, que los comentarios mordaces no desaparecerían, que la presión familiar no se disolvería de un día para otro. Pero también comprendió que ya no estaban solos ante esa realidad. Cada uno había dado un paso hacia sí mismo y hacia el otro. Al levantarse de la banca, no hubo abrazos ni palabras solemnes. Solo una certeza compartida: el miedo había dejado de ser dueño de sus vidas. Lo que viniera después dependería de ambos, y aunque la condena social persistiera, por primera vez no temían mirarla de frente.